Hola, muy buenos días, mi nombre es Sebastián Loureiro y este es el canal de la iglesia de Liniers. Mientras estamos en pandemia, mientras estamos en cuarentena, este es uno de los medios que elegimos para estar en contacto y para tener una pequeña reflexión acerca de lo que Dios dice en su palabra para cada uno de nosotros. Hay otros medios, así que si no estás al tanto o querés saber cómo te podés poner en contacto para subirte al Zoom o distintas actividades, simplemente escribilo ahí abajo y nos vamos a poner en contacto con vos para que puedas tener acceso a todo el programa de reuniones que estamos teniendo. Y hoy quisiera invitarte a que reflexionemos algo que tiene que ver con la cercanía de la fecha y tiene que ver con los Reyes Magos, que generalmente vienen o siempre vienen el 6 de enero. La idea no es repetirnos con lo que estuvimos viendo del nacimiento en las crónicas de Navidad, sino simplemente complementarlo y sacar una pequeña reflexión que pueda hacernos bien a todos. El 6 de enero no es una fecha mística ni nada del otro mundo, no tiene que ver con la cercanía al Año Nuevo, no tiene que ver con la cercanía a la Navidad, sino que era una fiesta que ya estaba establecida, que era la fiesta de la Epifanía, y se le sumó o se le fue agregando como lo que tiene que ver con los Reyes Magos. En el único lugar de la Biblia que aparecen estos magos, en realidad, ahora vamos a estar viendo eso, es en Mateo, y los invito a leer Mateo capítulo 2 del 1 al 12. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos, los principales sacerdotes y los escribas, le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en ensueños, no volvieron a Herodes y regresaron a su tierra por otro camino. La historia quizás es bien conocida, y yo quisiera que revisemos la participación de los distintos personajes, solo eso. En primer lugar, Herodes. Herodes era el primero de la dinastía. Herodes era un título a partir de él, él era Herodes el Grande, después siguió Herodes Antipas, se dividió en sus distintos hijos, que cada uno era un Herodes distinto, porque era el título que tenían de estar gobernando la ciudad. Y reinó cerca de 30 años, hizo un montón de puentes o distintas cuestiones que fueron relacionadas a mientras él estuvo en el poder. Pero él sabía y se turbó cuando se enteró que aparecieron los magos y que preguntaban dónde está el rey de los judíos, porque él sabía que tenía un poder que era usurpado. Herodes venía de la dinastía de los Edomitas. Esto significa, si no conoces de historia, no te hagas problema, significa que venía de Esaú. De manera que no era un judío de pura cepa, y no lo habían elegido los judíos para que esté gobernándolos, sino que lo habían elegido los romanos. Entonces justamente lo que él se encargaba era de coordinar el levantar los distintos impuestos para dárselos a los romanos. Él había transado con los romanos, diríamos hoy. Y se turbó justamente porque apareció un rey al que los judíos iban a querer. Entonces él decía: se va a complicar. A lo cual, en vez de reconocer el error, intentar buscar al rey de los judíos, intentar
tener contacto con él, averiguar. Lo que hizo fue averiguar primero dónde iban a hacer para hacerle el cuento del tío a los magos. Decirles, miren, estuvimos averiguando con los principales sacerdotes, van a ser en Belén, vayan para allá y una vez que lo vean, avísenme dónde está porque quiero ir a adorarle. Situación que era totalmente contraria, me anticipo a una parte que no leímos, pero justamente cuando no le avisan, porque los magos no le avisan dónde había de nacer, lo que hizo fue mandar a matar a todos los niños menores de 2 años, porque lo que él quería hacer justamente era aniquilar a este rey de los judíos y quería hacer algo así como muerto el perro, se acabó la rabia, él mandó a matar a todos pensando que así se iba a resolver justamente su usurpación sobre el trono. Ahora, él sabía que estaba haciendo algo malo y quiso ocultarlo. Quiso hacerse el sota, quiso hacerse el distraído, quiso ocultar eso y que nadie se dé cuenta. Y algunas personas son así. Algunas personas saben que tienen que tener un encuentro con Dios, pero lo evitan. Saben que están pecando, pero ese pecado lo ocultan. A veces saben que son infelices y lo ocultan debajo del alcohol, debajo de las drogas, debajo de un montón de actividades, debajo de lo que sea. Hay mucha gente que es como Herodes en ese sentido. Sabe que están haciendo algo incorrecto y en vez de intentar enmendarlo, en vez de intentar reconocer el problema, lo que hacen es ocultarlo. Los siguientes personajes que aparecen también en el relato son los principales sacerdotes y los escribas. Podemos decir los fariseos y saduceos. Es la primera aparición que tienen en el libro de Mateo. En el libro de Mateo tienen una participación estelar. Es de los evangelios que más los mencionan. A los fariseos, en este caso, aparecen como los principales sacerdotes. En aquel entonces el principal sacerdote era Caifás. Herodes le extiende la pregunta de dónde van a ser y ellos bien responden, basados en el libro de Miqueas, Miqueas 5.2, que dicen van a ser en Belén, y le leen y aparece ahí, tú Belén, Efrata, la más chica, no, van a ser. Ahora, lo que a mí me llama la atención es, en ningún momento se preocupan por ir a conocer al rey de los judíos. Era el Mesías y ellos eran los sacerdotes. Tenía toda la lógica que ellos quisieran ir a conocerla, que ellos realmente quisieran ir a adorarlo, que ellos quisieran sumarse a eso. Pero ellos no querían salir de su zona de confort. Llegó el momento en el que ellos sabían que la Biblia decía eso, ellos sabían que el Antiguo Testamento decía que estaba en Miqueas, ellos sabían que estaba por nacer el Mesías. Sin embargo, el nacimiento del Mesías los sacaba a ellos de su zona de confort y ellos prefirieron quedarse ahí, prefirieron quedarse con la comodidad de saber que eran los principales sacerdotes, que la gente los miraba bien, que los respetaban, que tenían una posición de liderazgo y prefirieron quedarse ahí. Y hay muchas personas que son como los sacerdotes hoy en día. Hay muchas personas que tienen eso mismo, que saben de la Biblia, saben lo que Dios quiere para ellos. Sin embargo, prefieren quedarse cómodos. Prefieren quedarse en una posición en la que sí, ya sé lo que dice Dios para mí, pero estoy tranquilo así como estoy. Otro día lo haré, otro día me acercaré a Dios, otro día, y lo van dejando para después. Tienen conocimiento, quizás hasta van a la iglesia, escuchan, quizás están mirando este video y prefieren dejarlo para otro momento, prefieren decir, mira, la verdad que estoy cómodo así como estoy con mi trabajo, con mi familia, estoy cómodo con la situación que estoy viviendo, prefiero seguir como estoy. Son como los sacerdotes. Llegamos a estos magos, ¿no? Y decíamos Reyes Magos. En ningún lugar, al principio del video dije Reyes Magos, en ningún lugar se nos dice que fueran reyes. Sí se nos dice que fueran magos. Se asume, o hay muchos que piensan, y se puso el título de que eran reyes, porque los regalos que hicieron eran realmente costosos. Oro, incienso y mirra eran muy costosos, de manera que simplemente quizás eran de familias acomodadas y no obligatoriamente reyes. Y cuando decimos que eran magos, no pensemos en magos como hechiceros, ni como David Copperfield, ni nada por el estilo. No venían a cortar al niño a la mitad y hacer una obra de teatro, de circo, sino que cuando habla de
magos, en otros lugares de la Biblia se traduce como hombres sabios. Eran estudiosos, eran personas que estudiaban mucho de la astrología, habían visto la estrella, la habían identificado, también conocían mucho de otras culturas, porque si bien venían de Oriente, conocían del Antiguo Testamento, sabían lo que decía del Mesías, sabían que estaba por nacer. Eran hombres sabios, eran hombres estudiosos, hombres que eran respetados. Tampoco dice la Biblia que fueran 3, se asume que eran 3 porque hay 3 regalos y porque al venir de otra región, en otros lugares de la Biblia, por ejemplo, cuando estaba Salomón reinando, venían de distintas regiones y venían 3, lo cual significaba que venían de las 3 regiones conocidas, España, África y Asia. Entonces, puede ser que haya sido 3, pueden ser que todavía hayan sido más. Ahora, yo quisiera destacar de ellos el esfuerzo que hicieron. Vinieron de lejos, vinieron de Oriente y buscando, fueron preguntando en distintos lugares, llegaron a Jerusalén y llegaron a preguntarle a Herodes y le preguntaron dónde estaban. Ahora, fíjense este detalle, Herodes les dice van a ser en Belén, ellos se fueron hasta Belén seguramente, pero no dice que lo encontraron en el establo, dicen que lo encontraron en la casa. Y acuérdense, María y José tuvieron al hijo en Belén, pero ellos en realidad eran de Nazaret, que era 100 kilómetros más o menos, habían ido a Belén por el censo que estaba en ese momento. Ahora, ellos vienen de lejos, van a Jerusalén, Jerusalén los mandan a Belén, lo terminan encontrando en Nazaret. Ellos hicieron un gran esfuerzo por encontrar al rey de los judíos, por poder encontrar a Jesús. Y todo este esfuerzo valía la pena y lo hicieron para adorarle. Todo el tiempo ellos están diciendo, estamos buscando al niño para adorarle. Y cuando llegaron se postraron y le adoraron. Y le dieron estos 3 regalos que tienen que ver, hace unos días lo veíamos con Orlando en la Cena del Señor. El oro, que era lo que generalmente identificaba a los reyes. El incienso, que identificaba como Dios. Y la mirra, que era un perfume que se le ponía a los muertos. Y las 3 cosas lo identifican al niño, porque al mismo tiempo que era rey, era Dios y era hombre, iba a morir. De manera que estos 3 regalos ya indicaban algo de lo que tenía que ver con el futuro. Pero hay muchas personas que son como los magos de Oriente, como estos hombres sabios en la actualidad, que buscan y buscan y buscan y se esfuerzan por encontrar a Dios para adorarle. Se esfuerzan, vienen de lejos, hacen lo que sea necesario, se encuentran con quien sea necesario para tener un encuentro con Dios, para adorarle. Mirá, estos hombres eran sabios, pero su sabiduría no tenía que ver con la astrología, no tenía que ver con el estudio del Antiguo Testamento. Su sabiduría se demostraba en que buscaron al niño, buscaron a Jesús para adorarle. Y hay personas en la actualidad que son así. Y ojalá vos seas uno de ellos, ojalá a mí me identifiquen con eso. Ahora ya cerrando, ¿con cuál te identificás vos de estos 3? ¿Te identificás con Herodes? ¿Tenés un problema y lo ocultás? ¿Sabés que tenés un problema con Dios, pero lo ocultás y preferís evitar el tema pateando la pelota para adelante? ¿Sos como los sacerdotes y los escribas que conocés de la Biblia, sabés que es lo correcto, sin embargo, estás en tu zona de confort y no querés correrte? ¿O sos como los hombres estos sabios que hicieron un gran esfuerzo, atravesaron muchos kilómetros, no era como hoy, no fueron en auto, no fueron en tren, no fueron en avión, sino que hicieron todo este trayecto para buscar y adorar al niño Jesús? ¿Cuál de estos 3 te identifica? Mirá, en el relato, en estos 12 versículos que leímos, también aparece Jesús, también aparece María, obviamente con posiciones más pasivas, eran un niño y era su madre. Ahora, alguien que no es mencionado a lo largo de todo el relato, pero que sí tiene una participación muy activa, ese es Dios. Dios aparece ya desde hace muchos años hablándole a Miqueas, diciéndole que van a nacer en Belén. Dios es el que decide el momento en el que Jesús va a nacer. Dios es el que pone la estrella para que la vean después. Dios es el que, y así va guiando todo. Dios es el que decidió todo. Y cuando uno mira a lo largo de la Biblia, la participación de Dios, tanto pasiva como activa, siempre tiene un objetivo: acercarse a su creación, estar más cerca de la creación que Él mismo hizo. Y si te fijás,
todo tiene que ver con un plan divino, y el nacimiento de Jesús tuvo que ver con un plan divino. Y ese plan divino te involucraba a vos y me involucraba a mí, y tiene que ver con el nacimiento de Jesús, porque el nacimiento de Jesús también tuvo como objetivo acercarse a su creación. Nosotros en nuestro pecado no podíamos acercarnos a Dios porque justamente el pecado nos separa de Dios. Y el hecho de que haya venido Jesús, haya nacido, haya vivido, haya muerto y haya resucitado, tiene que ver con un plan divino. Y ese plan divino es que aquellos que éramos creación y estábamos separados de Dios podamos acercarnos a Dios. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo, por medio de su santidad, porque cuando Él nació, vivió y murió, lo hizo en forma santa y resucitó, y justamente lo que hizo fue pagar el pecado de nuestros pecados en la cruz. ¿Cómo podés ser un hijo de Dios arrepintiéndote de tus pecados? Pidiéndole a Jesús que entre en su corazón, reconociendo que toda esta obra, todo este plan divino del Creador tuvo como objetivo que vos y que yo nos podamos arrepentir de nuestros pecados y decirle: Jesús, gracias por pagarlos en la cruz. Ahora, si no lo hiciste, hacelo. Si no sabes cómo, si querés escribirlo en los comentarios ahí en YouTube, alguien te va a contactar y te vamos a ayudar. Ahora, quiero que cerremos con esta reflexión. ¿Cuál de los distintos personajes de esta historia te identifica más? Ojalá no sean los sacerdotes, ojalá no sea Herodes, ojalá sean estos hombres sabios, y que le busquemos constantemente a Dios y nos esforcemos por encontrarlo, para adorarle, para reconocer que Él es Dios hecho hombre y que lo que hizo en la cruz tuvo como objetivo nuestra vida eterna. Te mando un saludo, te mando un abrazo, ojalá tengas una buena semana. Y de vuelta, si tenés cualquier duda con respecto al mensaje de salvación, escribí los comentarios y alguien te va a contactar, porque lo mejor que podemos hacer es brindar el mensaje de la Biblia así como alguien nos lo hizo con nosotros. Chau, chau.